buenas, hoy vamos a hacer un turrón más para la lista de los turrones que ya tenemos para Navidad. Ya estamos un poco anticipados, pero vamos a ir comenzando como para seguir juntando algunas recetas más para que coloquen junto al pan dulce, a los budines, a los turrones tipo Alicante que ya vimos, a Gijona, las masitas navideñas de jengibre o, si se animan un poco más, a la casa de jengibre que ya también hemos hecho. Lo que hoy vamos a hacer va a ser el turrón o postre mantecol. El postre mantecol o turrón vino a la Argentina a principios del siglo XX, lo trajo Miguel Georgalos, un griego que vio que este producto era un dulce que era muy aceptado en la zona de ellos, y bueno, y vio la parte comercial junto con otro personaje también de la época, como por ejemplo el dueño de los alfajores marplatenses, que también era una persona griega que llegaron en ese entonces, y llegaron a Floresta, empezaron a hacer este dulce, luego armaron una fábrica muy grande acá cerca nomás de Río Cuarto, en Río Segundo, y bueno, se hizo muy famoso y bueno, es uno de los dulces preferidos aquí en Argentina, más allá de que es un dulce de origen árabe que viene justamente de la zona del Oriente Medio, del Mediterráneo Oriental, que es justamente de donde viene este señor, y bueno, se hizo muy popular aquí. Hoy vamos a comenzar haciéndolo, vamos a volver a retomar un poco lo que es la técnica de los turrones que ya hemos visto, hacer como quien dice un merengue italiano. Pero en este caso, como siempre hemos hecho también como en el video del turrón Alicante, es llevar la temperatura del almíbar casi a 150 grados, ya que les había dicho anteriormente que la dureza de un turrón va a ser directamente proporcional a la temperatura. ¿Por qué? Porque bueno, desde la bola blanda hasta la bola dura tenemos una cierta cantidad de consistencias que se lo vamos a transmitir al producto que hagamos. Por eso, si queremos un turrón más blando, le vamos a bajar la temperatura, y si queremos un turrón un poco más firme, le vamos a elevar la temperatura. Bueno, para esto vamos a empezar a preparar 5 claras, 750 gramos de azúcar. Uno de los secretos, yo cuando les di el alfajor marplatense, le dije, el secreto del alfajor marplatense es anexar un producto seco, una pasta de maní o de almendra dentro de la masa, justamente porque es una mezcla justamente del tema del anexo de pastas de semillas dentro de los productos, un producto muy árabe. Por eso este postre en esa zona se llama halwa, es un postre árabe que se introdujo en Argentina. El secreto, que no lo van a ver en ningún lado, es la utilización, aparte del maní tostado que tenemos aquí, que son 800 gramos, la utilización de 200 gramos de semillas de sésamo, que es muy utilizado en esa zona, al igual como la utilización en algunos casos de semillas de girasol y demás, que lo utilizan mucho en Rusia este tipo de postre. Se hace también de pistacho, se hace también de nueces, girasol en este tipo de postre en Oriente Medio es muy utilizado. También vamos a utilizar un par de cucharadas de cacao, 75 gramos de miel, 250 centímetros cúbicos de agua que vamos a utilizar para el merengue italiano que vamos a hacer con esto. Esta fórmula está realizada para hacerlo en un molde de 20 por 20 por 5 centímetros de alto, que una vez que esté templado lo vamos a cortar en lonjas. Y vamos a necesitar un triturador para moler el maní y las semillas de girasol. Aceite. Para hacer la pasta de maní o la pasta de sésamo, vamos a colocar las semillas dentro del triturador y le vamos a ir anexando aceite hasta lograr formar una pasta como si fuera un poco más firme que una mayonesa. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer a ver aquí con las semillas de sésamo. En caso de no disponer semillas de sésamo, utilizaremos 1 kilo directamente de maní tostado que también trituraremos. Le colocaremos un poco de aceite, como les decía, más o menos para esta cantidad de sésamo, más o menos 1 cucharada de aceite es lo que tendría que llevar, y unas 4 para los 800 gramos de maní. Una vez que ya obtuvimos esta consistencia, lo vamos a ir guardando en un costado, por un lado las de sésamo y por otro lado los 800 gramos de maní.
Ahora vamos a juntar la pasta que hicimos, manteca de maní, con la de sésamo. Y la vamos a tener reservada para el siguiente proceso. Terminamos, separamos los sésamos y el maní. Y vamos a hacer entonces el merengue que habíamos dicho. El cacao lo vamos a dejar al final para vetearlo. Aquí salga más morado. Vamos a poner las 5 claras a batir a punto nieve. Y por otro lado vamos a colocar 250 mililitros de agua, el azúcar y la miel. Si es muy espesa, le damos un golpecito de microondas para poder aprovechar toda la cantidad. Cuando comienza a ponerse pesado, vamos a cambiar el batidor por la paleta, que quiere decir que el caramelo está enfriando, y terminaremos de agregar la mezcla de los dos tipos de pasta, la de maní y la de sésamo. Y volveremos lentamente a mezclar. En el molde envuelto con papel film lo colocaremos dentro. Reservaremos un 30% más o menos y le anexaremos la cucharada o 2 cucharadas de cacao. Es normal que desprenda un poco de aceite. Una vez que ya está listo, lo terminamos, lo cerramos. Le ponemos un peso encima y los dejamos que llegue a temperatura ambiente. Puede estar arriba de las 4 horas. Una vez que los dejamos descansar a temperatura ambiente, si llega a despedir el aceite propio del maní o del sésamo, no hay ningún problema. Sale solo. Y vamos a proceder a cortarlo. Si vemos que al principio está muy seco el cuchillo, podemos mojarlo un poco con aceite. Bueno, espero que les haya gustado. Es el gusto especial que le da el sésamo, se nota. Síganme en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Si lo llegan a hacer, espero ver las fotos con el hashtag en todas las redes sociales. Y espero el me gusta, la suscripción y los comentarios de lo que les parezca que falta en el canal, algún producto para que subamos para Navidad. Espectacular, tiene justo lo arenoso que tiene el mantecol. Sin parar, a mí el maní me encanta. Así que muchas gracias por estar aquí presente. Los espero en la próxima receta. Hasta luego.